Me está empezando hasta a doler la cabeza. No puedo darles la reseña como tal del platillo, que está rico. Estoy llorando, no puede ser. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Llegando a comer a Corea del Sur es evidente por los colores y por lo que te empiezan a decir los locales que vas a comer picante. Yo como mexicano puedo decir que aguanto muy bien el picante, pero no sé si el picante de por acá haga valer mis papilas gustativas. Así que hoy en este video todo se va a tratar de comida picante, desde un nivel muy bajo hasta lo más recomendado para que quedes directo en el hospital. Así que recomendaciones coreanas tenemos, vamos a comer, que hoy será un día largo. Este mercado se llama Mangwon y como pueden ver hay muchísimo local, de hecho no hay ningún extranjero. Y este mercado es muy reconocido porque se vende mucho pollito, especialmente pollito picante, que es lo que vamos a comer en este pasillo largo. Así que ya vi unos cuantos puestos, pero voy a preguntar cuál es el que pica más. Pero de que hay cosas que comer, hay cosas que comer. Miren, no vamos a ir en orden porque si no podría ser todo un despapalle el video, pero algo que sí sé que no es tan picante porque ya lo he comido es el chile coreano, mejor conocido como gochu. Entonces agarramos lo que viene siendo un chile, pero empanizado. La combinación entre una especie de chile y un relleno no podía faltar en este lado del mundo. Bien capeado por todos lados y con una consistencia digna de los que te hacía tu abuelita. Yo quiero pensar por lo que vi que tienen queso mozzarella para que se estire, porque como ya vimos en un video anterior que de hecho pueden ver por acá, acá son amantes del queso en todas las presentaciones y en cualquier cosa, pero ahora estamos hablando de picante, así que vamos a comernos uno al menos y después guardar el estómago para lo que se viene, pero yo creo que por la textura, por la apariencia va a tronar chido y esperemos que pique también. Hoy miren, en la escala de cosas picosas está así. Justo hasta abajo, yo creo que hasta abajo. Todavía el chile morrón está un paso más arriba, pero de sabor, wow. Yo pensé que tenía queso aparte, pero tiene carne por aquí adentro, miren. Agradecido estoy porque algo que hemos estado notando por acá es que la diferencia de precios, tú puedes pensar que puede ser algo muy barato, pero no. Luego sí está caro y luego cuando piensas que está caro, está barato, justo como esto. El sabor totalmente del chile es muy parecido al sabor del chile poblano. Tiene un ligero picor, ya me está empezando como a ocasionar esto que ocasionan los chiles cuando le muerdes, pero nada de qué preocuparse. Aunque en apariencia sí está bastante llamativo. En serio que no me esperaba esto, tiene muchísimo sabor. Cuando le metes la mordida, cuando le metes los dientes, todavía se puede sentir las capas. Y a mí me hubiera encantado que tuviera como las venas, porque estoy seguro que se las quitan para que no tenga tanto picante. Aunque veo que a algunas personas sí les pica un poquito. No sé si tengan buen aguante al picor, pero acá estamos demostrando los genes mexicanos. Este chile, como les había mencionado, es el típico chile coreano que se utiliza para muchas cosas. Cuando estás comiendo carnita asada, te lo ponen al lado. También cuando estás comiendo pollito, como para estarlo mordiendo, por lo mismo de que no pica tanto. Y hay una versión roja también, que esa pica un poquitito más. Es un poco más llamativa de color, pero la más usual es esta verde. Y justo por eso la empanizan muchísimo. No solo es el único negocio en el que se puede encontrar este alimento, pero sí, uno que está muy rico. Y como quería tener el toque picante, pues regresamos, le pedimos un poquito de salsa del mismo tteokbokki a la persona, que es justo esa salsa roja. En un momento también vamos a probar, yo creo, pero para que empiece a levantarse por acá lo picante y mordida. Oh, cambia la cosa y para bien. Pues ya está, un vasito de pollo picante frito. Abrazado por el típico rebozado crujiente coreano y su salsa colorada, usualmente puesto en vaso para botanear y con acompañamientos como los pastelitos de arroz para mejorar la experiencia y bajarte el picor. Ya se me cayó un trocito del pollo, está por ahí, no puede ser, malgastando la comida.
tan rico que se ve, tan picante, pero bueno, todavía tenemos acá el vaso completo, solo se cayó como un 5% y les explico que esto es clásico, nosotros lo pedimos como en este vasito, pero usualmente el pollo frito acá se consume con mucha cerveza, es como una combinación perfecta, solo que este como es picante, pues yo me imagino que lo venden como con más cautela y aparte sin la cerveza. Para mí esto no luce picante, de hecho hasta siento que puede tener como un toque ahí medio dulce, pero hasta no probar, no decir. Digamos que no está extremadamente picante como te lo pintan. De hecho, hasta tiene por ahí un poquito del chile que ya nos comemos previamente picadito para que todavía parezca más intenso. Ah, miren, sí sube la intensidad del chile. Sí se mantiene todavía esta esencia un poco dulce que les estaba comentando. No sé si le ponen azúcar, no sé si le ponen miel, no sé si le ponen el gochujang, que es esta salsa de chile rojo que ya hemos tocado en los videos. Pero de que está un poquito más picante que el otro, está más picante. También voy a destacar muchísimo esta calidad de lo crujiente que tiene el pollo como tal. De hecho, creo que el pollo coreano es muy famoso mundialmente porque no es nada parecido a lo que nosotros conocemos como pollo crujiente, como el que puedes encontrar pues a lo mejor en los autoservicios y como este tipo de pollo. Aquí el rebozado es muy distinto, como que es demasiado crujiente, truena. Aparte, cuando lo estás mordiendo tiene una textura bastante complacente para cuando estás degustando, y justo con la cerveza me hace totalmente sentido. Empiezo a salivar, fíjense, no tengo como esta sensación de picante como tal, pero empiezo a salivar, pues justo como la reacción de mi cuerpo. Pero vamos a seguir probando para hacerle honor a este video. Creo yo que si agarramos el momento perfecto en donde llegas y están empezando a mezclar todo, le ponen la salsa, te la entregan directamente así hirviendo, aumentaría el nivel de picor y también como el nivel de sabor. Creo que es evidente porque estaría un poco más jugoso, como que todo se combinaría mejor, pero de que está bueno para poder estar caminando, tener un poquito de la perspectiva del pollo coreano, está increíble. De igual manera no solo es la salsa, sino también podemos ver por acá semillas de sésamo negro, podemos ver, creo que estas son semillas de calabaza, un poquito de cacahuates, y este creo yo que por el tamaño vale la pena hasta para compartir y probar un poquito más de todo. Oigan, bien raro mi cuerpo, yo no siento que estoy enchilado, pero se me empieza a saltar el moco. Pero bueno, vámonos a seguir buscando comida picante. Pasamos a un nivel un poco más arriba y esto es comida para poder botanear, para poder estar tomando lo conocido como el anju, así que vamos a pedir unas patitas de pollo. Llenas de colágeno pero también de picante y aromáticos como el ajo, que potencializan su sabor generando toda una experiencia al gusto y al ojo por igual. No les había comentado, pero cada que veamos este letrero que dice Mehun, significa picante, y por eso Mehun Takpal, que son patitas de pollo picantes. Y acá, como lo bueno es entrarle con las manos, nos dijeron: amigo mío, por favor, ponte los guantes para que uno, la salsa no te entre en los ojos o te vayas a hacer algún despapalle, y dos, para que sientas la carne directamente de las patitas y sepa mejor. Este lugar es bastante especial porque no en todos lados puedes cocinarte las patitas por acá. De hecho, por eso las estoy moviendo, porque al tener tan poquita carne tengo que mezclarlas todas, tengo que moverlas, si no se nos van a quemar. Miren, voy a agarrar una de por acá para que noten la forma. Puro colágeno, papá, con todo el vapor. Unos toquecitos nada más para que se logre la costra, y de aquí para adentro, unos cuantos segunditos, yo creo que ya quedaron. Yo me declaro 100% desde que era morro fan de las patitas de pollo. La forma como usualmente se comen, por lo menos en la Ciudad de México, es con esquites y un buen de salsa Valentina, pero aquí la salsa es distinta. Digamos que allá es un poco más líquida, esta es más espesa. Tiene algo que se llama gochugaru, que es el chile que mostramos hace rato, pero hecho polvo. También se hace seco, entonces agarra como un poco más de potencia. Desde que se huele se nota, así que vamos a dejar de hablar y empezar a quitarle toda la carnita, o mejor dicho, el cuerito. Totalmente a patita de pollo. Ni siquiera creo que las marinen antes, simplemente es como la pata como tal, puesta en la salsa unos cuantos minutos. Esta técnica que les estamos mostrando no es nada usual. Usualmente estas las ponen como ya rebozadas, nada más les pasan el baño, pero no se vuelven a pasar para que justo tengan otra textura. Y creo que esta me gusta más porque se le hacen las costritas por acá, como que esas costritas liberan un poco más de sabor, se levanta ese toquecito de picor y saben increíbles.
Aunque la neta, es que las patitas están pequeñas, ¿eh? No tienen mucha carne que digamos. Entonces yo creo que con 2 órdenes uno sí queda, o solamente para botanear o para estar comiendo, como les decía, con una cervecita, con un soyu. Nosotros ahorita solo con pura agüita. Ahora sí que lo único malo de comer patitas de pollo aquí en China, en México, en donde sea, pues es la forma en comérselas, porque no se ven tan bien y aparte tienes que estarte mordiendo los huesecitos, pero no pasa nada, se disfruta. Parte de la experiencia, como les diría. Este tipo de picante, digamos que no es el más excesivo, no es el que más te va a hacer llorar, pero sí empieza como a sentirse justo en los labios para que se te pongan un poco rojos. Es interesante y aparte está bien chido que justo todos los picantes que hemos probado son diferentes el uno del otro. El primero era más natural, el segundo era un poco más dulce, este se siente más como un picante ya que le empieza a pegar un poquito a esos tonos que nos gustan. Esperemos encontrar otra cosa que también nos haga llorar y nos haga llamar la atención para decir, ok, venimos a comer picante aquí en Corea. Pero mientras estas patitas amarran y amarran bien. Vámonos al siguiente lugar, pero antes, en la patita y sáquenle todo. Llegó el momento más esperado del video, el que me recomendaron mis amigos coreanos, el que he visto por todos lados, el que todos tienen miedo. Hemos llegado a este hermoso lugar. Sin querer queriendo, el nivel de intensidad ha ido creciendo, pero a este plato que tengo enfrente de mí le tengo bastante respeto, no solo por lo que me dijeron mis amigos coreanos, sino por lo que estuve leyendo y viendo en internet. Así que, es más, me voy a voltear la gorra y les digo que vamos a comer champong. La que muchos dicen es la comida más picante de todo Corea del Sur. Con orígenes chinos, mariscos, fideos recién hechos y Dios sabe qué menjurje más picante que el mismo infierno. El platillo en el que aplica perfecto la frase consúmase, pero bajo su propio riesgo. El champong, como pueden ver, pues es una sopa. Es bien entendido y es bien sabido que acá en esta parte del mundo, no solo en Corea del Sur, aman los fideos. Ay, no puedo abrir mis palillas. Aman los fideos y pues justo creo que algo que iba a ser bastante picoso definitivamente tenía que ser... Estoy nervioso. Puta. No se puede abrir. El champong aquí y en cualquier otros lugares es muy de comida china coreana y es una sopa con cosas del mar. En este caso tiene almejas, también tiene vegetales y lo diferente de aquí es que justo su salsa especial, que es un secreto, es lo que le da todo el sabor picante y todos los grados de Scoville que vamos a probar en este momento. No sé si en la cámara se note, pero esto está sumamente rojo. El olor... digamos que no pica tanto, yo creo que esto es hasta que lo pruebe, pero y de hecho se nos acercó la persona muy amable encargada del negocio a decirnos no te comas la sopa si no vas a terminar en el hospital. Voy a probarla, no quiero irme sin tener como este gusto, este paladeo de lo que tiene la sopa, pero me dijo definitivamente no te la acabes, solo prueba los fideos y un poco de lo que tiene ahí como los vegetales y todo lo demás. Y ya que se enfríe un poquito nos va a ayudar a que no esté tan pero tan picante, así que de una vez, así se ve. Así luce y así sabe seguro. Se empieza a sentir luego. Es un picante satisfactorio. Uy, esto va a ir subiendo, estoy segurísimo que va a ir subiendo. Es un picante satisfactorio, digamos que no es un picante como de chile, como de salsa al que yo estoy acostumbrado. Es como un picante más avinagrado. ¡Wow! Está empezando a escalar. Creo que sí lo aguanto. Yo creo que no sé si todo porque son muchos fideos. Algo que no les dije es que mientras más estaba metiendo los palillos, se siente todo. Estoy empezando a salivar cañón. Lo bueno es que acá, como en cualquier otro lugar coreano, el agua es gratis. Y yo creo que si lo hacemos con agua va a ser como un nivel... como de mucho orgullo que voy a poder lograr, porque veo que la mayoría de las personas aquí traen un poco de leche para poder comerse estos fideos. Ok.
Ya está empezando a liberarse el moco. Eso sí, mis respetos, ¿eh? Y ahora sí la lengua ya me está empezando a picar. Es como un alga, como un champiñón. Tiene una textura. Ahora sí me está empezando a picar. Es bien raro porque. Déjenme limpio las lágrimas. Dios mío, pensé que iba a estar picante, pero no sabía que iba a estar a este nivel. Es chistoso, está raro porque ni siquiera es un picante como al que estoy acostumbrado. No, sí está demasiado picante. No me estaban engañando mis amigos coreanos. Entre más me detengo a hablar, más me empieza a picar solo como en la lengua y en la parte exterior de los labios. ¡Wow! Me está empezando hasta a abrir la cabeza. No puedo darles la reseña como tal del platillo, que está rico. Estoy llorando, no puede ser. No sé si se alcanza a notar, pero bueno, aquí sí gana mucho más la presencia del picante y es de esos platos que no puedes terminar porque te gana más como las ganas de querer tomarte algo del agua, de la leche, del rábano. Más tarde. Ya estoy calmándome un poquito. Esta experiencia picante ayudó la seta, ayudó un poquito todo lo que está por acá y algo que no he probado porque quiero darles esto de lo que sabe como tal es la almeja. Vamos a probarla. Ok. No. También está bañada, no puede ser. Se siente... Miren, voy a aprovechar. Dios mío, todo se recubre de una manera que no disfrutas absolutamente nada. Eso no les había dicho, pero es una sopa que justo te traen para que estés como mediándole un poco a la sopa, los fideos, todo lo demás. Y que tanto por la temperatura como por el sabor que tiene de la soja, todo se aliviane. No. Como les decía, el plus como de este lugar, aparte de que justo todo se ve absolutamente rojo, es que tiene muchos años de existir. Los ingredientes se sienten buenos, las almejas están grandes, tienen bastante carnita, los fideos son hechos acá, está muy bien hecho todo, pero sí, mi recomendación es que si lo van a probar, de hecho cuando llegas te ven como que te vienes muy valiente y vas a probar los fideos más picantes, te dicen no, vete calmado, por favor pídete los otros porque es para que disfrutes el plato. Y creo que yo debí seguir la recomendación porque no sé si me lo voy a acabar. Y miren, justo aquí está la persona que nos preparó. Yeah, I'm okay. It's very spicy. It's really spicy. Yeah. But it's good though. It's really nice. México. 사랑해. Sarañe. Para que vean que aquí todos, a pesar de que nos ven sufrir, son muy, muy amables. Pero en sí el plato está rico. Digamos que se siente la sazón, la esencia. Si vienen, si tienen la oportunidad de estar por acá, pídanse uno para degustar y el otro a lo mejor solo para probar, solo para tener esta experiencia, porque yo creo que sí está un poco incomible, pero de que se puede lograr y yo sé que lo han logrado personas. Pero miren, como nosotros no queremos terminar en el hospital, con esto tenemos y se logró comer comida picante por Seúl. Le metimos duro a las intensidades del picante, en pequeñas cantidades, en grandes, hubo momentos hasta que empecé a escuchar borroso, pero valió totalmente la pena. Probamos absolutamente de todo y creo que se logró una muy buena experiencia. Queda claro porque aquí en Corea del Sur les gusta comer tanto, con tanto color rojo, y si tuvieran la oportunidad yo creo que lo repetiría sin pensarlo dos veces. Recuerden que los comentarios están abiertos para recomendaciones o comentarios buena onda y también mis redes sociales. Espero que les haya gustado el video. Recuerden por favor darle muchos me gusta a este tipo de contenido para que nos ayude a crecer, para que más gente conozca la gastronomía de México y también en esta ocasión de Corea del Sur. Yo aproveché, me compré una lechita para bajarme un poquito lo picante, que ya se me pasó. No les dije que ese picante es como muy sorpresivo porque como que llega en la punta del último lugar y después baja y ya como que no se mantiene, ¿no? Como el mexicano, que es diferente. Mi lechita y ahora sí. Nos vemos en el próximo. Está bien buena. De la garnacha que ababacha.
Y los dejo con esta vista como de las calles típicas de un barrio típico coreano.